Dios la bendiga, hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a leer una escritura. En Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 3. Gloria al Señor. Primera de Reyes, capítulo 3. Dice así: Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó a la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has revelado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Repito el versículo 9: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí yo lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado todas las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Oramos un momento. Señor Jesucristo, queremos agradecer este día, Señor, esta oportunidad que nos das también de estar reunidos, Señor, alrededor de tu palabra, con el entendimiento de la necesidad que tenemos de ella, con la expectativa, Señor, de poder ser alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, de ser, Señor, liberado por esa luz divina de toda tiniebla, de toda oscuridad, de todo ver borroso, Señor. Gracias por este día, gracias por esta oportunidad, gracias por la labor de cada hermano para estas reuniones. Gracias también por la fe y la expectativa de los creyentes a través de los diferentes países.
Gracias porque todo eso, Señor, nos ayudamos mutuamente. En el nombre de Jesucristo vamos a tomar este tiempo también dándote gracias porque sabemos lo gloriosa que es tu palabra para bendecir y ayudar y suplir la necesidad de cada uno de tus hijos, Señor. Hay tanto, Señor, de glorioso que toma lugar en cada reunión. Solo ayúdanos a que nuestros ojos se abran para sacar provecho y también, Señor, desplegar actitud de gratitud. Entonces podremos caminar en tu presencia, Señor, con regocijo, con entendimiento, sabiendo lo gloriosa que es tu palabra y lo bondadoso que ha sido para con nosotros, proveyéndonosla, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Bueno, estamos viendo este tema del poder que hay en la sabiduría y queremos que usted fije en su entendimiento cómo es que ese poder se desenvuelve, de qué se trata, ¿sí? Tal vez no es un poder para romper cosas por ahí o pues como podemos pensar, ¿sí? Nos damos cuenta aquí. Esta escena es especial por cuanto nos muestra el tiempo que tipifica el día en el que vivimos, que tipifica la promesa para nosotros. Y de esa manera, entonces podemos ponerle atención, sabiendo, como cuando Dios la escribió, sabiendo para qué tiempo la dirigió estas escrituras. Ahora, hemos visto el plan de Dios de tener sacerdotes para su templo, pero también el reino estaba en Jerusalén. Y bajo el séptimo sello dice, somos rey y sacerdotes. Hemos visto que el sacerdote debería ser en su corazón entendido de aquello para que Dios lo ha llamado operar. Vamos a recordar aquí en Malaquías capítulo, el profeta Malaquías. El capítulo 2. ¿Qué cosa, cómo Dios se dirigió, ¿sí?, al sacerdocio? Dios dijo que debería traer a escena sacerdotes, pero el tiempo ha pasado y mire lo que Dios revela cuál era su plan para el sacerdocio. Decía el capítulo 2, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. O sea, no es para otro tipo, no es para las demás tribus, es para el sacerdocio. Y si no oyereis, este es su mandamiento, no es si nos parece. Por eso es glorioso cuando el creyente toma la palabra de Dios. Bueno, vamos a ver qué dice y luego veo qué me parece. No es así. Ese es su mandamiento. Por eso, si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre. O sea, qué tremendo, qué tremenda declaración, qué tremendo reto y desafío al que es llamado el sacerdote. ¿Sí? De vivir una vida que dé gloria al nombre de Dios. Y si no, y eso es por una decisión. Eso es por decisión. Por eso dice, si no oyereis y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Qué tremendo. O sea, todo el objetivo del sacerdocio era buscar la gloria, buscar la honra, la alabanza, pues la buena fama para Dios. ¿Sí? Solo el sacerdocio podía, ellos se da cuenta, oyeron, y era una carga para ellos eso. Para ellos creyeron, para ellos era una carga eso, para ellos era algo pesado, bueno, porque no tenían el sacrificio correcto todavía, tenían el tipo nada más, el sustituto. Pero cada escritura que Dios escribió es porque llegaría un día un pueblo que no sería una carga la propuesta de Dios. Cuando Él dijo, una virgen concebirá, muchas jovencitas dijeron, una virgen
cuidarse y mantenerse una vida limpia y todo. La vieron una carga eso. Por eso que nunca vino a ellos. Pero hubo una, ¿sí?, que para ella, en una ciudad difícil, en una ciudad tan inmoral como Nazaret, ella pudo decidir vivir una vida correcta. No era una carga las escrituras para ella. Más bien cuando buscaban alivianar y decirle al sacerdote, Dios ya no hace eso. Ella no, ella salía en defensa de esas escrituras. ¿Sí? Entonces, Dios está mostrando que cuando ese pueblo aparezca, va a ser tremendo, porque van a entender, la palabra de Dios no es una sugerencia, ¿sí? La palabra de Dios no es una propuesta solamente y bueno, ve tú qué haces. Para los verdaderos creyentes es como lo que era para David, para los soldados de David. El simple deseo, la simple sed de David para ellos era más importante que su vida. Eso es una profecía, ¿sí? Eso fue el éxito de ellos. El éxito y la vida gloriosa en la jornada terrestre está disponible para todos. Lo tremendo es que no depende de usted, no depende de mí. Porque si dependiera de usted, dependiera del hombre, tal vez muchos desearían la derrota de uno, ¿sí? Otros tal vez desearían que lo vaya uno más o menos, regular. Pocos tal vez desearían bien. Por votos tal vez no ganaríamos el deseo que queremos, vivir una vida victoriosa, vivir una vida correcta, ¿sí? Por lo tanto, el éxito suyo no depende de mí, no depende, ni siquiera depende de que Dios quiera o no quiera que uno tenga esa duda, porque Dios ha mostrado lo que Él quiere para su gente, ¿sí? Él quiere que ellos vivan una vida victoriosa, solamente que lo ha puesto bajo reglas, bajo leyes. Ahora, cuando Dios escribe, por eso aquí, por eso dice, para vosotros es este mandamiento, ¿sí? Para los creyentes va a ser eso una orden, para los creyentes va a ser más importante que su vida, que era buscar dar gloria al nombre de Jesucristo. Entonces usted va a empezar a interesarse cómo lograr eso, ¿sí? No va a esperar que todo se lo explique, usted va a empezar a buscar cómo lograr eso. Y hay infinitas maneras de lograr ello por la vía de su palabra, ¿sí? Si tengo la oportunidad, usted dice, nadie me quiere oír, pero puedo vivir una vida que de una otra manera la gente ve, ¿no? Sí, puedo tener un testimonio, ¿sí? Porque las cosas que usted es simplemente está relacionado con su buen deseo para Dios o su mal deseo, ¿sí? Si usted no tiene un testimonio correcto, simplemente porque no le importa tenerlo. ¿Y por qué no le importa tenerlo? Porque usted sabe que casi nadie va a decir que la Biblia es cerrada. Pocos hay aún en el mundo de inconversos, ¿sí? Pero el éxito y la honra y la gloria para Dios viene de su pueblo. La calidad, el resultado de la palabra de Dios en la gente es lo que le da a Dios honra, gloria y alabanza. Entonces, cuando Dios escribió esto, está mostrando que un día llegaría creyentes que aceptarían esa propuesta del sacerdocio. Y eso es bajo los 7 sellos. Recuerden que el sacerdocio de ya Levítico solo era un tipo, era una sombra de una realidad que un día vendría a escena, pero no es un sacerdocio por decisión de Dios, que Dios está imponiendo, sino en todo el mundo de Dios es por voluntad propia, es libre escogencia, ¿sí? Entonces cuando nosotros nos reunimos para mirar las promesas de Dios y enfocarnos desde la posición correcta, ¿sí? De que nos quitemos, ve usted, toda máscara de hipocresía, de considerar nuestra situación, el resultado de nuestra vida, el resultado de nuestro caminar cristiano, como que eso es todo lo que podemos hacer y vivir, que no hay más. Queremos quitarnos esa máscara. Porque recuerde, cuando usted une su vida con Dios, realmente ya no hay límites, ¿sí? Dijo el profeta, usted irá con Dios hasta donde usted quiera ir, porque por Él quiere llevarlo como Enoc, infinitamente, ¿sí? Entonces, sino que nosotros llegamos hasta cierto punto y nuestro error es mirar siempre abajo de donde hemos salido. Entonces, como ya estamos 2 metros arriba, estamos bien contentos. Entonces miramos, mira, y nos entretenemos mirando a los que todavía no han salido abajo.
O a los que todavía están medio metro más abajo o 1 metro. Ese es un gran error. ¿Sí? El éxito está que siempre hay que mirar arriba. Y si ya ha salido 1 metro, sí, pero ¿cuánto todavía me falta? Ese es el secreto. Por eso es importante lo que usted está mirando. Usted no va a llegar a donde usted no está mirando. ¿Se da cuenta? Es así, eso es una ley. Es una ley. No hay forma de que usted vaya fuera de donde usted ve. ¿Sí? La persona cuando baja su mirada, ya no hay forma de que avance en Dios. La persona que ya no avanza en Dios porque su mirada ya no está hacia más alto, hacia personas con más logros que él. Cuando la persona ya no avanza es porque está su mirada en personas con menos logros que él. Porque donde usted mira y te mira. Es como se acuerda del concurso que el profeta nos narra, de cómo es que estos muchachos eran expertos manejando bicicleta sin manos. ¿Sí? Hasta se paraban en la bicicleta y manejaban. El punto era que el concurso, pero ese era así en una pista, ahí en terreno sólido. Pero el concurso era en una tabla y abajo un gran lago. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Ellos siempre estaban mirando por dónde moverse y se movían por todo lado. Y ellos siempre practicaron en un terreno bien amplio, podían moverse para allá, para acá, por todo lado. ¿Sí? Y estaban acostumbrados a siempre hacer las cosas mirando hacia abajo. Eran expertos, pero muchos somos expertos, pero depende de dónde está nuestra mirada. A la hora del concurso miraron abajo y solo había una tabla. Por lo tanto, como estaban acostumbrados a irse por todo lado, se fueron para abajo. Todos. Pero solo había un aprendiz que simplemente, cuando uno es nuevo, es bien sincero. Cuando uno es incapaz o no sabe mucho, presta atención a lo que se le dice. La otra persona, no, ya no me digas nada, yo ya lo sé, ya. Sí, así actúa. Sí, ya, listo, ya. Entonces es rápido, es que uno se la sabe, ¿sí? Entonces dice, este muchacho prestó bien atención a dónde debe llegar. Y él sabía que no era capaz como ellos, por lo tanto, no quería lucirse ni nada, simplemente empezó a pedalear y a mirar hacia allá. Luego era un misterio, como este novato, o sea, no podían, era algo, no puede concebir. Si tú que no puedes nada, en todo te ganamos, y en este concurso el principal los ganas. Van, lo interrogan, ¿qué has hecho? ¿Cómo lo hiciste? Y el otro ni sabía ni cómo. Pero dime, ¿cómo lo hiciste? Bueno, dice, lo único que yo hice, miré a donde yo debía llegar, miré a la meta y me puse, y llegué allá. Puede parecerlo una historia, pero no es así. Porque Jesús mismo dijo, donde tu ojo es puesto, eso mueve tu cuerpo. Si no, permítame leer eso. San Mateo, capítulo 6. En el mundo invisible, el ojo es como la luz donde usted está alumbrando. Para que usted entienda estas escrituras, piense que está todo de noche. ¿Sí? Y usted tiene la luz. Y empieza a enfocar. Donde la luz le enfoca, usted sabe lo que hay ahí. No sabe donde no enfoca. ¿Sí? Y donde usted está enfocando, ahí está caminando. Usted no pone la luz así y empieza a caminar al otro lado. Es fácil entender, no es difícil, ¿sí? Entonces, eso es la vista, por eso es importante. Cuando nosotros, ¿qué estamos mirando? Es importante dónde gastamos más nuestro tiempo. Puede que usted tal vez de vez en cuando mire a Isaías. Si quiere, saquemos un porcentaje un poquito nada más para que usted entienda. Puede que el 2% mira a Isaías, el 1% a Elías, y por ahí mirando a cada profeta y al mismo hermano Branham de repente un 5%. Puede que todo eso haga un 8, un 9%, de que usted sí está mirando lo correcto. Pero el resto de su tiempo, usted está pensando en la gente que ya conoció, que sabe cómo actúan, en todas las cosas que a usted le parece razonable. Entonces lo que predomina son aquello donde más usted está centrado, su pensamiento, sus palabras, su deseo.
sus pensamientos que más predominan son aquellos que terminarán siendo una realidad en su vida. Entonces a veces la persona dice, no, yo sí miro las cosas de Dios, pero menos que lo demás, porque Jesús dijo, lo que se manifiesta es lo que abunda en el corazón. ¿Sí? Entonces dice el verso 22, San Mateo 6, 22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, ¿sí?, donde está apuntando, ¿sí?, porque si la lámpara, ¿sí?, lo único que hace es revelar lo que está ahí, ¿eh? Sí, si hay piedras, si hay espinas, si hay un paso, una carretera, la luz lo único que hace es revelar lo que está ahí. Por eso dice, no es que el ojo sea maligno, sino que si donde tu ojo es puesto en algo maligno, en algo errado, ¿sí? Por eso si tu ojo es bueno, tu cuerpo está lleno de luz. O sea, se da cuenta como Jesús, mira, si usted está mirando lo correcto, dice, eso afecta a tu cuerpo. Tu cuerpo. Eso es nuestro cuerpo, simplemente sus acciones están relacionadas con la atmósfera, con el ánimo y con el entendimiento que tenemos de las cosas que hacemos. Pero todo eso depende de donde estamos mirando. ¿Sí? Todo eso depende de donde estamos mirando. Por eso que nosotros poco miramos a Elías, poco miramos a Isaías, poco miramos a Jeremías o al hermano Branham. Más miramos a lo que ha fracasado. Y hablamos de eso, pensamos en ello, ¿sí?, oímos de ello, nos grabamos sus dichos. Y eso parece, sí, pero eso afecta a todo su cuerpo, es una ley. ¿Sí? Es exactamente correcto. Yo recuerdo cuando en tiempo de invierno crecía un río grande. Allá donde crecí. Cada vez que llovía, pues el río era bien amplio, era tal vez 2 kilómetros de ancho. Sí, pero cuando aumentaba la lluvia, entonces había brazos de río por diferentes lugares que había que cruzarlo. Y había pasadores que sabían por dónde la arena está suave, por dónde hay que ir, por dónde está la corriente. Había gente que hacía pasar el río a los demás. Bien en caballos, otros a pie, de acuerdo a la necesidad de la gente. Sí, pero la mayoría pues prefería pasar en caballo, no mojarse, ¿sí? El punto era que el pasador ya sabía, el pasador lo primero que le decía, sube al caballo, pero eso sí, no mires abajo, mira allá, mira al otro lado. O si la curiosidad te pica mirar abajo, ¿sí?, cierra los ojos. Porque ni siquiera 2, 3 segundos que la persona bajaba la mirada al río, empezaba a lanzarse desde el caballo hacia abajo. Solo la persona empezaba a lanzarse. ¿Sí? La persona dice que pensaba que está yéndose fuera del río, que está escapando, no, pero en lo real, entonces que hacía el pasador, a veces lo tenía que golpear fuerte, a veces sangrarlo un poco para que despierte otra vez. ¿Sí? Porque donde usted mira es tendiente a ser jalado ahí. ¿Se acuerdan cuando Jacob puso su vivienda frente a Siquem? Simplemente no pudo evitar que su familia sea jalado ahí. No pudo evitar que su hija vaya ahí. Sí, y usted sabe la desgracia que pasó. Y fue y le dijo, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Yo le dijo, vuélvete a Betel. ¿Qué era Betel? La escalera. Dijo, casa de Dios, esta es puerta del cielo. Dios le dijo, vuélvete a otro compañerismo, estás frente a gente pagana, vas a terminar conviviendo con ellos, peleando con ellos, discutiendo con ellos, ganándote problemas con ellos. ¿Sí? Y en peligro estaba su vida. Entonces Dios, ¿qué le dijo? Vuélvete a Betel, vuélvete a un lugar donde tu compañerismo sea correcto, donde veas cosas maravillosas. ¿Sí? Pero siendo que el ser humano siempre su vista, si hay algo que tiene que cuidar, es su vista. ¿Sí? La vista tiene que ver con el entendimiento. ¿Sí? Tiene que ver con el ver, lo que usted ve, eso moldea sus propósitos, sus objetivos, sus metas. Todas las cosas que nosotros vemos. Por eso si nosotros estamos viendo gente que nunca logró nada, ¿sí?, o igual o menos que nosotros, no hay forma de que usted vaya más lejos. Tiene que ser jalado a eso, atado a eso. Aunque usted no quisiera, aunque usted no le gusta, pero usted siempre terminará operando conforme a aquello que usted ve. Eso es una ley.
¿Sí? Es una ley. Estamos mostrando varias historias acá y mirando lo que Jesús dice. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Se da cuenta que donde el ojo es puesto afecta a su cuerpo. El cuerpo es movido hacia aquello que usted está mirando. ¿Sí? Eso es, sus acciones, ¿sí? Su atmósfera, sus metas, todo eso será movido hacia aquello donde usted mira. ¿Sí? Sus actitudes, simplemente usted está repitiendo la actitud de alguien que usted vio. Pero ¿qué pasa si un cristiano se pusiera nada más a mirar minuciosamente, por ejemplo, a uno? Solo pongamos a uno, a Micaías. Si empezara a mirarlo tanto, a tal punto que empezaría a hacer las cosas como él lo hizo. ¿Por qué Micaías solo? Todo el mundo de reyes, profetas y todo Israel, un avivamiento grande. Micaías solo y no hay forma que lo derroten. Si alguien podía quejarse era él. Porque no solo estaba solo, todos estaban en contra y lo golpeaban y no tenía apoyo y aparentemente está solo. Puede haberse deprimido. Pero ¿por qué era tan seguro? ¿Por qué era tan convencido? ¿Sí? Le decían, tú estás mal. Dios no te ha dicho. Bueno, dijo, si Dios lo había dicho, tú regresas. Pero él estaba tan convencido. Te meto a la cárcel y cuando vuelva, pues ve a la cárcel. A ver si vuelves, Dios no habló conmigo. ¿Por qué? ¿Sí? Porque él halló lo que Dios proveyó para el sacerdocio, el Urim y el Tumín, y no se soltó de eso. Le venía pensamientos a él como a usted y a mí. Le venía deseos a él como a usted y a mí. Pero ¿cuál era la diferencia con él? Que no juzgaba según su parecer, según solo lo que él conocía. Por lo que usted y yo conocemos nos ha traído hasta aquí. Si queremos avanzar, tiene que crecer nuestra forma de ver, nuestra forma de entender. Y para que nuestro entendimiento crezca es por influencia, por compañerismo. Eso es desde pequeño. ¿Sí? Y usted ve al niño que siempre tiene conexión con alguien que se le sonríe, ese niño terminará sonriendo. Pero alguien tiene conexión con alguien que nunca le sonríe, ese niño tampoco va a sonreír. No es porque el niño entiende lo que es una sonrisa, solo imita lo que ve. ¿Sí? Solo imita lo que ve. Ese es el punto. Entonces, mire lo que Dios dijo al sacerdocio. Regreso aquí. El verso 23 dice, mas si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. ¿Se da cuenta el efecto sobre el cuerpo? Es lo que vemos. La forma de ser suya, a veces otro dice, yo soy original. No hay forma de que usted sea original. Porque desde que empezó a entrar en la tierra, empezó a imitar. La única manera de uno ser original, volver al original, la Biblia. Ese es el original para nosotros. ¿Sí? Entonces, cada uno de nosotros tenemos una manera que se nos moldeó. No es que usted sea así, que se sumó dentro de nosotros por las cosas que nosotros vimos, el mundo en donde crecimos. ¿Sí? Y cuando venimos a la Biblia nos damos cuenta por qué en nosotros pasan las cosas que pasan. Es por causa de las cosas que siempre estamos viendo. Lo que usted ve, terminará haciéndolo. Lo que usted ve, terminará haciéndolo. ¿Sí? Por eso es importante saber qué ver. Usted solo es el resultado de lo que ha visto y oído. ¿Sí? Y también ver es entender lo que ha entendido. Solo es el resultado de eso. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti o el entendimiento que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto no será la viva tinieblas? Por eso se da cuenta que el éxito de Satanás depende que el ser humano primero contamine su propio cuerpo de acuerdo a lo que está mirando. Porque si usted examina minuciosamente la manera de ser de usted, la manera de actuar de usted, solo es una réplica de alguien o de varios, o una mezcla de varios. Pero no es original, porque la manera original la viene a dar Dios. La manera original la viene a dar Dios. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hemos leído aquí en Malaquías capítulo 2,
donde Dios le decía que el sacerdote debe decidir de corazón dar gloria a su nombre. ¿Por qué? ¿Sí? Cuando usted tome esa decisión de vivir para dar honra y gloria a Dios, rápidamente empiece a investigar qué es lo que me impide lograr eso que no estoy logrando. ¿Qué es lo que me impide ser eso que yo no estoy siendo? ¿Sí? Rápidamente empiece a investigar eso. ¿Y cómo lograrlo? ¿Sí? Y usted va a encontrar que el 99.9% de las cosas depende de uno. Porque la palabra de Dios simplemente funciona y está correcta, disponible. ¿Sí? Lo de afuera solo tiene influencia si nosotros lo aceptamos. Entonces trabaja usted en uno. ¿Sí? Entonces, Dios le dice que eso viene por decisión a ellos. ¿Y cuál era el plan? Dice el versículo 6. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue allá de sus labios. En paz, en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Eso es lo que Dios propone. Eso es lo que Dios ha hecho disponible para su pueblo, que es este sacerdocio levítico, allá como sombra, como tipo. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta cómo Dios lo ha establecido. Los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque él es el mensajero de Jehová de los ejércitos. Dios lo ha establecido así. Entonces rápidamente usted entiende que no basta hablar, sino que me crean. Sí, y eso es un trabajo. Es un trabajo. El mundo de Roma trabajó para que se crean los líderes por política. Tratar de decir, a este hemos elegido que sea el sacerdote. Y lo tienen que obedecer, tienen que sujetar, y ya está. Y se lo repite y la gente termina aceptando una jerarquía. Pero en el mundo de Dios, es un trabajo con la palabra de Dios. Y ahí se requiere sinceridad y no entra política. Por eso a veces uno dice, yo mismo me golpeé un poco al principio, porque, hermano, ¿cómo tenía uno allá en el mundo de la religión? Compañerismo, influencia con muchos y juventud, por cientos, miles nos reuníamos todos los sábados. Vengo al mensaje, nadie quería ni hablar conmigo. ¿Sí? Yo decía, pero no puede ser. ¿Cómo puede ser como que pierdes todo? ¿Sí? Es que en el mundo de allá es política. Así como usted rápido dice, hemos elegido tal presidente, listo, usted simplemente se resigna y lo acepta. Puede que no esté de acuerdo, pero lo acepta y se sujeta a eso. Así es en la iglesia. Entonces dice, este hermano es un líder, listo, de ahí adelante todos lo tienen que respetar. Tengo o no estén de acuerdo, porque esa es la fórmula. Pero cuando uno viene el mensaje, esa cobertura y esa unción política, religiosa, sale de sobre usted. ¿Sí? Y ahora tiene que empezar de nuevo. Si usted va a tener influencia, se lo tiene que ganar desde cero. ¿Sí? Es un trabajo. Uno a veces parecía al principio, bueno, creo que Dios me ha dejado, ¿sí? Porque lo único que ahora voy a hablar, nadie lo quiere oír. Es duro. Bien. Ahora volvemos aquí a Primera de Reyes. Nosotros encontramos ahora aquí, ya no solamente... Piénselo, Dios había dicho, el sacerdocio, ellos van a tener la sabiduría. ¿Sí? Primera de Reyes 3. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros estamos hablando de sabiduría, no es que usted se memorice pues todas las fórmulas matemáticas o de física o se sepa de memoria todas las cosas, sino es un entendimiento de saber qué usted necesita de una manera indispensable. ¿Sí? ¿Qué sabiduría para saber, colocar las cosas en orden? Entonces dice aquí el versículo 3, mas Salomón amó a Jehová. Esa es la clave. Ahora estamos hablando de reyes ya, ¿sí? Hemos visto el sacerdocio y bueno, vamos a seguir viviendo, ¿sí? Pero para que usted mire cómo está conectado, porque ¿qué dijo Apocalipsis 5? Cuando vio al Cordero tomar el libro y abrirlo, nos has hecho reyes y sacerdotes. ¿Sí?
Ahora aquí está el rey ama a Jehová. El sacerdote debía amar a Jehová y la única manera, dijo, de mostrar ese amor era que ese amor le llevaba a una decisión de honrarlo, de dar gloria a su nombre. Por eso Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará, mis mandamientos, mi plan, lo pondré en escena. Entonces Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. ¿Se da cuenta cómo nos revela el misterio? ¿Por qué? Porque había muchas voces en los días de David, mucha gente sabia, pero Salomón supo dónde enfocar su atención, exactamente en David. Dice, porque Salomón nació así y fue hecho así. No, la Biblia está mostrando claramente fue la influencia de David. Y para Salomón, las cosas que David colocó en la palabra, para él lo tomó como sagrado. Por eso dice, anduvo en los estatutos de su padre David, porque sabía, David no me está dando nada fuera de la palabra de Dios. Y todas las cosas que David le dio y Salomón lo tomó, dice, Dios se agradó, porque era su palabra. ¿Sí? Entonces, más Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos. Y luego dice el verso 5, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. ¿Sí? Pide lo que quieras que yo te dé. Piénselo. A veces nosotros queremos cosas que Dios no tiene. Sí, muchos de nosotros a veces queremos salud, pero no la que Dios tiene, porque la que Dios tiene, dice, Dios te sana, pero de ahí en adelante tienes que ser cristiano para mantener tu sanidad. Queremos bendición, pero bajo condiciones siempre es. Pero a veces queremos las cosas, pero no bajo la condición de la palabra de Dios. Pero cuando Dios le dice, pide lo que tú quieras, que yo te dé. Entonces Salomón le empieza a explicar qué piensa él de lo que le ha pasado. ¿Sí? Observe como Salomón dice, gracias Señor porque me escogiste, gracias Señor porque, bueno, tú me amas, porque estoy predestinado. Salomón, su entendimiento, eso es lo que pasa a la gente. Por eso hay dos enfoques que va a sembrarse en el tiempo del fin. ¿Sí? Dos enfoques. Uno es, ¿sí?, que le harán a usted enfocarlo todo alrededor de sí mismo. En otras palabras, hacer usted un egocentrista. ¿Sí? Yo estoy predestinado, sé que Dios me ama, sé que yo le amo, y sé que yo. Pero eso no está en Salomón. Salomón lo primero que le presenta a Dios, le dice, ¿sabes qué, Señor? Yo soy testigo de la misericordia para David. ¿Sí? Yo sé que si yo estoy avanzando es por causa de que tu gracia y tu amor y todo lo que tú has hecho con David, eso me afectó a mí, eso ha tenido influencia en mí, eso me cambió a mí. Tiene que haber un punto donde usted, ¿sí?, pueda avanzar hacia, como conversamos con el hermano Marco. Yo puedo encerrarme, leer la Biblia y el mensaje, pero el entendimiento, lo cual es la vida eterna, la revelación de ella, solo es por compañerismo. Solo es por compañerismo. ¿Sí? Por eso dice, donde estén dos o tres congregados, ahí envía a Jehová bendición y vida eterna. ¿Sí? Siempre ha sido así. Se da cuenta que el eunuco se cerraba con la palabra de Dios, era un buen lector. Y luego se iba con compañerismo errado, nada. Pero luego seguía solo, Señor. Dios pudo haber venido directamente, no. Es por compañerismo, la revelación es por compañerismo, el entendimiento es por compañerismo. Mínimo tuvo que juntarse con Felipe. ¿Se da cuenta Cornelio cómo avanzó solo ahí? Y luego dijo, anda, trae a Pedro para que diga lo que tienes que hacer. No podía, el ángel directamente podía enseñarlo a él, no, es por compañerismo con la persona correcta. Porque Cornelio tenía compañerismo con su gente, pero estaba en un nivel más bajo que él.
Dios siempre hará eso. Por eso le digo, ¿qué es lo que pidió Salomón? ¿Sabiduría para qué? ¿Para qué? ¿Ah? ¿Sabiduría para qué? Ahí dice. ¿Ah? No. ¿Qué dice ahí? ¿Sí? Porque ¿quién no quiere sabiduría para gobernar, para tener éxito, para hacer todas esas cosas? ¿Ah? Claro, eso es lo que él quiere un corazón entendido, pero ¿para qué? ¿Ah? Para discernir. ¿Sí? Para discernir. Por eso ahí dice, ve, a tu corazón, a tu siervo corazón, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Ese es el poder. ¿Sabe por qué? Falta de discernimiento, piénselo, mire nada más muchos casos. Allá estaba este hijo sentenciado. La mamá recurrió al gobernador del estado en Estados Unidos, sentenciado a muerte. El único que podía dar amnistía después de la Corte Suprema, que es el presidente acá, ¿no? Ayer el gobernador del estado. Entonces fue la mamá y le lloró. Le dice, no le pido que lo dé libertad, dele cadena perpetua, pero no lo mate. Entonces el gobernador, sabiendo su poder, ¿qué hace? Dice, claro, es el deseo de la mamá, pero quiero hablar con ese muchacho. Tuvo la suficiente gracia para sacar tiempo e ir a la celda. ¿Sí? Ir a la celda. Y empezó a decir, muchacho, quiero hablar contigo. Y el muchacho estaba furioso. ¿Sabes qué? No me molestes, lárgate de mí. Y empezó a tratarlo mal. ¿Sí? ¿Qué pasaba? No sabía con quién estaba hablando. Porque después que lo votó, por más que le insistió y te he dicho que te vayas y lo trató mal y todo, después le llama al policía y dice, ¿y ese loco quién era? ¿Se da cuenta que él discernía? Un loco que viene a hablar conmigo, ¿qué me querrá decir, pues? Dice, era el gobernador. ¿Qué? Ha venido a darte perdón. Y lo boté de mi celda. Y empezaba, piénsalo, dice, estuve en mi celda del gobernador, ¿cómo puede ser que lo boté? Falta de discernimiento. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos siempre estar del lado correcto. ¿Sí? Porque el bien y el mal están en escena. Disfrazado el mal siempre. Y el bien también. Oculto, en simplicidad, en sencillez siempre. Enmascarado, dijo el profeta. ¿Sí? En simplicidad, en sencillez. Sin discernimiento, piense lo que le pasó a este muchacho. Fue a la horca, pudo haber sido libre. Piense lo que le pasó también al otro muchacho, que su amigo fue, en este caso, Abraham Lincoln, a pedirle perdón para su amigo, porque había dejado su puesto en el ejército. Lo sentenciaron. Fue y le lloró el amigo al presidente Abraham Lincoln, le dijo, solo usted puede perdonarlo. Es una persona buena, solo que se asustó. Y bueno, le habló tanto que el presidente tomó un papel y empezó a escribir. Yo, Abraham Lincoln, el presidente de los Estados Unidos, firmó el perdón, lo firmó. Dice, corre con esta carta. Y corrió, les tengo tu perdón, todo feliz. ¿Cómo tú vas a ir a hablar con el presidente? No te creo. ¿Qué sucede? Rápidamente juzgó a mi amigo que pueda tener acceso, que le haya llegado hasta el presidente Abraham Lincoln, no creo. Entonces rápidamente empezó a juzgar por su parecer, por su propio concepto. Y luego le dice, a ver, dame el papel. No, ha escrito a mano. No, dice, este es falso. Él tomó su decisión que es falso. Tomó su decisión no aceptarlo. Y eso se fue a un juicio. ¿Por qué? Porque de todos modos lo mataron. Y cuando lo mataron empezaron a decir, pero ¿cómo podría haberse matado si ha habido un perdón ya de por medio, un perdón presidencial?
Y cuando dice, llegaron a la conclusión que él lo había rechazado, entonces dijeron un perdón. Si no se recibe como perdón, pues no es perdón. Depende de cómo la persona lo reciba. ¿Qué es? ¿Qué le faltó a estas personas? Discernimiento. ¿Sí? Para saber que ese era el bien para ellos y lo rechazaron. La gran bendición para ellos y lo rechazaron. ¿Se da cuenta? Nosotros podemos ver ahí a Pilato. Eso por toda la Biblia, hasta la misma escena. Estaba ante Jesús. Si alguien tenía oportunidad, piénselo. Seguro que si Pilato hubiese entrado a su despacho, a su sala, ahí, a su trono de gobernador, el gran emperador César, ¿cuál había sido la actitud de Pilato? Porque entendía, es el gran César, y si sabía, él sabía o no sabía tener la actitud correcta ante una persona más poderosa. Sí sabía. Sabía tener la actitud correcta. Lo único que no sabía, discernir. Mucho estaba atado a juzgar por su vista y por su oído natural. Entonces, por su vista y su oído natural, conocía a Herodes. ¿Sí? Conocía también a su emperador. Si le decía, viene el emperador, bueno. Le dijeron, viene Jesús, el rey de los judíos. Y le dijo, ¿eres rey? He nacido. Jesús le dijo, Jesús fue tan bondadoso con él que se lo dijo la verdad. Le dijo, para eso he nacido. Estaba asustado, dijo, puede ser que no puede ser, y no sabía. Una persona con falta de capacidad de discernimiento siempre será tendiente a quedarse con su desgracia en vez de quedarse con su bienestar. La falta de discernimiento. Por eso Salomón entendió. ¿Sí? Él entendió de David. ¿Por qué David fue exitoso? Porque David conoció tanto la palabra de Dios, ¿sí?, que supo darse cuenta por qué fracasó Saúl, por qué fracasaron los que fracasaron. ¿Sí? Por eso cuando él iba a la guerra rápidamente, una batalla, una guerra, él rápido sí y consultaba, Señor, ¿voy a la batalla o no voy? Él entendía quién tiene el control, él entendía, puede que mis ojos no vean, pero sé quién gobierna, sé quién tiene el mando, quién tiene el poder, sé quién tiene todo lo que necesito. Yo le decía, sí, anda a la guerra, sí, pero irás de esta manera. Y Dios le daba la instrucción cómo ir. Pero nosotros vivimos en un mundo, en esta edad, ¿sí?, que estuvo bajo la unción de la Odisea, ahora se volcó todo eso bajo la unción de Babilonia. Porque Dios nunca dijo a su pueblo salir de la Odisea. Estoy en la puerta y llamo. Pero luego vino la voz y dijo, sal de Babilonia. Y ahí es donde cada uno de nosotros juzgamos las cosas desde el punto de vista egocentrista, como me parece. ¿Sí? Y ahí está el punto. Por eso Salomón no es que él deseaba, aprendió, ¿sí?, que pedir, aprendió que desear. Observe, cuando le dice Dios, pídeme lo que yo te dé, mire el entendimiento, mire el lenguaje, mire lo que estaba en el corazón de Salomón. Y el Espíritu Santo registrando finamente eso. Dice, Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre. Y yo sé por qué lo hiciste misericordia. Dice, porque él anduvo delante de ti en verdad y en justicia. Mire el entendimiento. Yo sé por qué tu gracia estaba con mi padre. Es porque él anduvo de esta manera. Porque él anduvo delante de ti en verdad y justicia y con rectitud de corazón para contigo. Por eso Salomón fue lo que fue. Supo de quién dejarse influenciar. Usted dice, claro, él es el papá. ¿Era el único hijo? Mire, de ahí salió Absalón, del mismo padre, que tipificó a Satanás. De ahí salió Adonías, Amnón. Porque seguro que David deseaba que todos sus hijos fuesen como Salomón. Y trabajó para eso. ¿Sí? Pero no todos tuvieron la decisión. Pero cuando hay un deseo, alguien lo va a captar. En este caso, Salomón fue el que captó eso. ¿Sí? Entonces, Salomón entiende. Sé que yo estoy disfrutando de esto. Sé que mi realidad ha sido gracias a la bendición de verte obrar con mi padre.
Porque eso usted tiene que tener un punto de dónde empieza su influencia. ¿Sí? Porque nosotros, cuando leemos algo, admiramos a alguien, de eso directamente dejamos que influencie nuestra vida. Yo leí muchos libros de todo predicador antes de conocer el mensaje. ¿Sí? Y me parecía bien razonable, bien lógico, y sin darme cuenta, hoy mirando, dejaba que eso influencie la forma de ver las Escrituras. Y cuando me encontré con el mensaje, de verdad que ninguna de esas influencias fue exacta. Entonces es una decisión. ¿Sí? Una decisión. Y cuando vi cómo es que no era solamente la capacidad del hermano Branham, sino el hermano Branham era alguien que no se dejó influenciar por alrededor suyo. Porque él dijo, mire a Billy Graham, mire a Robert, mire a todos, y todos se fueron por un lado del camino. Pero él volvió y empezó a mirar nítidamente a aquellos que no estaban en escena en la tierra. Miró a Elías, miró a Moisés, miró a Samuel, y dijo, yo como Samuel. ¿Por qué? Porque se decía que ninguna palabra de Samuel cayó por tierra, nunca dijo una mentira, jamás. Él tomó la decisión de ser así. Él tomó la decisión, miró a Moisés y todo. Él sabía, eso vino a él porque él buscó eso. Porque miró a su alrededor, se da cuenta y vio por la Escritura cómo la gente se desviaba. Entonces empezó a buscar su influencia en los personajes de la Biblia. Oh, hermanos, cuando vi eso, pues dije, no. Si hay una forma de predicar correctamente, alguien lo hizo en nuestra generación, bajo la influencia correcta de la Biblia. Empecé a mirar más minuciosamente su estilo de predicar. Yo no predicaba así siempre. No estudiaba así, no leía así. Pero cuando vi la forma de ver las Escrituras, la forma de revelar el entendimiento, la forma de enfocar el objetivo del profeta, ¿sí? Empecé no solo a leer el mensaje, sino a mirar cómo lo hace. Usted simplemente repetirá dónde están sus ojos mirando. No es difícil. Por eso, cuando nos damos cuenta, Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y en la Biblia están colocados los reyes correctos. ¿Sí? ¿De dónde aprendió David? De Samuel. ¿Se da cuenta? ¿De dónde aprendió Salomón? De David. ¿De dónde aprendió Ruth? De Noemí. ¿De dónde aprendió Timoteo? ¿Se da cuenta? Siempre era así. Entonces es importante. Piénselo, usted tiene delante de usted, si usted nada más tomara a Micaías o tomara a Juan el Bautista, la forma de cómo, ¿sí?, referirse a la Escritura, a la profecía, ¿sí?, y al resto. Solo somos el resultado de lo que estamos mirando. Dios nos llamó entonces para este día, para este reino y sacerdocio. Entonces, mire, David dice, yo sé que tu misericordia con tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad y en justicia, y con rectitud de corazón para contigo. Entonces tú le has reservado esta gran misericordia. ¡Qué tremendo! Él pudo haber dicho como hoy, por eso le digo, dos énfasis. De hacerle creer, sí, porque Dios te ama a ti, porque te escogió a ti. Entonces la persona al oír eso termina diciendo, sí, Señor, porque yo no tiene una influencia. ¿Sí? Él no tiene una influencia de alguien correcto. Bien, Elías, Jeremías, Isaías, cualquiera de los profetas o el hermano Branham. Sino simplemente es una enseñanza para hacerlo confiar en sí mismo. Tú eres predestinado, el Señor a ti te ama y esto. Pero Salomón, el rey verdadero, a cuyo reino somos llamados, tipificó Salomón los que irán al milenio. Su entendimiento de lo que yo estoy aquí simplemente es la misericordia por causa de la fidelidad de David, por causa, ¿sí?, de esa actitud de David, la misericordia tuya, ¿sí?, se ha extendido. Soy el resultado de la misericordia, de la gracia operada para uno que fue fiel, para uno que caminó delante de ti correctamente. He aprendido de él y yo creo que por eso la misericordia me alcanzó. Por eso dice,
y tú le has reservado esta, tu gran misericordia. Se da cuenta que su realidad no lo está cimentando en él, lo está cimentando de donde aprendió. Porque uno solo es el resultado de donde aprende. Es importante que usted vea de dónde aprender. ¿Sí? Estamos hablando del reino, estamos hablando del sacerdocio, porque el sacerdote debe estar la sabiduría, el entendimiento. Ahora, el rey, al que se le bautizó en la sabiduría, ¿qué hace la sabiduría? La sabiduría entiende la forma en la que usted puede cambiar su mundo. Usted la va a cambiar simplemente de acuerdo de donde usted está recibiendo su cambio. Por eso es glorioso cuando usted empieza a mirar. Muchos empiezan a mirar la foto del hermano Branham, ¿sí? Otros quieren el hilo de pescar, otros quieren, como decía, la Villa de Águila, bueno, ¿sí? Otros quieren la tarjeta de oración que él tenía, otros quieren una telita que tal vez por ahí sobró. Pero otros van a mirar la forma en la que Dios hizo de él un fiel siervo de Dios. Y cuando hay un siervo fiel, hay misericordia prolongada. ¿Sí? Entonces va a mirar, si no había sido David, mi padre así, si no había sido, ve usted, esa realidad, yo no estuviera. Pero piénselo, ¿cómo es que Salomón no tiene autoconfianza en él? Simplemente entiende. ¿Sí? Esta es la gracia prolongada a este fiel David. ¿Por qué? El movimiento de David para Salomón no se acabó. David ha muerto, pero para Salomón sabía. David sembró, yo estoy cosechando su resultado. Lo mismo usted entiende. Cuando usted ve que el hermano Branham pagó un precio, ¿sí? Que tal vez tuvo que pagar un precio su esposa, su hija, y quedarse solo y pelearse con todo denominacional y nadie le creía y decía sus propios amenes. Usted entiende, un mensaje así, un ministerio así, un hombre leal a Dios así, no va a quedarse sin resultado. Una siembra así no puede quedarse sin cosecha. Y Salomón entiende, estoy cosechando. David peleó las batallas, David hizo las guerras, David hizo la gran... Ahora yo estoy cosechando esa gracia. ¿Cuál es el secreto? Usted no camina en autoconfianza. Usted no camina cimentado en su propio yo. ¿Sí? Porque estoy predestinado, porque sé que Él me escogió, porque sé que Él me eligió. Salomón entiende, yo sí sé por la Biblia, sé por el mensaje, sé por la historia de uno que realmente fue fiel a Dios. Le he prestado atención, lo he estudiado. Definitivamente soy testigo de tu gracia para con David. Lo mismo será cuando gente se pare y dirá, ¿cómo trabajaste con este profeta? ¿Cómo trabajaste con este séptimo ángel? Yo no dejaré que eso se quede sin resultado. Yo soy testigo que eso fue una obra verdadera, un mensaje verdadero, una vida rendida verdaderamente a Dios. Está disponible. Por eso digo, aquel a quienes va a venir la sabiduría. Porque dice, en la boca del sacerdote debe estar la sabiduría. Pero yo quiero mostrarles cómo vendrá la sabiduría. ¿Sí? El acceso hacia ella. Está escrito en la Biblia todo. ¿Sí? Porque nada más le digo, hoy hay poder en la sabiduría. ¿Sí? Mira, hay grandes beneficios, hay grandes resultados en la sabiduría. Usted tiene que buscar sabiduría. Pero ¿cuál es el acceso? ¿Cómo? Mire cómo, ¿sí? La Biblia está mostrando aquel que tiene hambre por sabiduría, cómo va a acceder a esa sabiduría. Mire cómo su corazón fue preparado para que Dios no le niegue. No dijo Santiago, si tienes falta de sabiduría, pídela. Pero uno rápido va y lo pide a su propio sazón, a su propia manera, a su propio pensar, a su propio gusto, a su propio estilo. Cuando Dios dice pídela, rápidamente diría, ¿y cuál es la forma? Ya establecida en la Biblia para pedirla. Y nos encontramos aquí, alguien que va a pedir sabiduría. ¿Sí? Y el profeta dice, Dios no cambia. ¿Sí? Si alguien va a ir por sabiduría, tiene que ir a la forma que ya Dios mostró, que es la correcta en su Biblia. ¿Sí? Y aquí está Salomón. Si en la boca del sacerdote tiene que estar la sabiduría, ¿cómo va a lograrlo? Entonces miramos, tanto el rey y el sacerdocio estaban en Jerusalén. Y bajo los 7 sellos Dios nos propone reyes y sacerdotes. ¿Cómo? Entonces dije, 2 trabajos. Habrá una unción, la unción de Satanás, para hacerlo a usted egocentrista. ¿Sí? De una manera sutil.
para que usted piense que no necesita influencia, no necesita mirar a nadie, no necesita aprender de nadie. ¿Sí? Pero no es así. En la sabiduría solo, ve usted, vino a alguien que sabía de quién aprender. De alguien que sabía y daba testimonio, ¿sí?, de que lo que Dios había hecho, ¿sí?, era glorioso, era verdadero, y que eso ha dado como resultado. Por eso dice, tú has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Qué tremendo. Salomón dice, yo, ¿sí?, puedo sentarme en un trono, no por mis méritos, no porque yo haya hecho algo, solo que tú le diste a David a alguien porque él fue tan fiel y deseaba, ¿sí?, que eso que él era, que eso que él amaba continuase. Salomón sabía que tuvo muchos hermanos y él era el menor. Él pudo haber seguido el ejemplo de sus hermanos mayores. Príncipes, tienen todo el dinero, todo el reino, pueden irse con mujeres, pueden malgastar, pueden darse la gran vida. ¿Sí? Pero Salomón empezó a investigar, ¿por qué David? Siempre fue así la vida de David, gloriosa, que no le falta nada, tiene abundancia no solo para él, sino para todos sus hijos, para toda su familia, para que nosotros como hijos tengamos esta gran vida. ¿Qué pasó? Siempre fue así. Así nació David, recibió una herencia, un padre millonario que lo dejó todo eso. Empezó a decir David, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Cómo lograste todo esto? ¿Cómo eres un rey poderoso? ¿Cómo donde tú vas regresas con éxito y con victoria? ¿Cómo eres invencible? ¿Cómo tienes un reino? ¿Cómo fue? Y cuando empezó a oír la historia de David, entonces él empezó de ahí a caminar a decir, oh Señor, mira, puedo tener esta gran mesa, ¿sí?, pero no es porque mi padre nació millonario, es porque se paró fiel a tu palabra y por eso estas bendiciones han llegado. ¡Aleluya! Cada vez que se subía a un gran carro y con escolta y todo, decía, esto no tenía mi padre. Y no había forma que lo tenga, porque nació en un lugar pobre, una familia pobre, una economía muy pobre. Y cuando logró tener ciertos éxitos, todo el rey y todo Israel lo persiguió para matarlo. Lo persiguió la pobreza, lo persiguió la muerte, disfrazado de toda manera, el desierto y tantos años. Pero solamente, David, ¿qué hiciste para ganarte esto? ¿Gran habilidad de negocios o algo? ¿Qué hiciste? Yo solo me quedé fiel a la palabra de Dios. No hice otra cosa. ¿Cuál es la clave? Salmos 1. No hice otra cosa. Entonces le empezaba a entender. Eso significa que no es el trabajo de mi padre, que no es, ve usted, la gran... No. Es que Dios está respondiendo a la decisión de mi padre de quedarse fiel a la palabra de Dios. Entonces por eso tengo una gran mesa, por eso tengo un gran carro, por eso tengo una gran casa. Porque salió afuera y miró, no todos viven como mi padre, no todo hijo vive como yo vivo, pensaba Salomón. Entonces siempre ha sido así nuestra vida, siempre eras así, padre David. Y David empezó a decirle, y Salomón entendió. Para los demás, ellos, soy el hijo del rey, tengo derecho a esto, y a esto, y a esto, y disfrutaban y hacían lo que sea, y se armaban fiestas, soy el hijo del rey, soy el príncipe. Pero Salomón empezó a decir, ¿de dónde ha venido todo esto? ¿Sí? Tengo una casa, tengo un reino, soy un príncipe, pero ¿de dónde ha venido todo esto? Mi padre siempre lo tuvo. Y cuando empezó a entender que todo eso era por causa de que, dice, de que mi padre anduvo delante de ti en verdad y en justicia y con rectitud de corazón. ¡Qué beneficio! Por causa de eso, cualquiera que nos ataca sale derrotado. Por causa de eso somos un reino poderoso, porque los días de David llegaron a ser un Israel, un reino temible. Todas esas naciones temblaban y cualquiera que iba a atacarlo tenía que unirse con muchos y David lo destrozaba. Él entendía, oye David, tú esas guerras que ganaste, ven cómo y David le empezó a enseñar cómo lo ganó. Sí.
David empezó a ensayarlo y empezó a entender que sus batallas no eran naturales, eran sobrenaturales. Los demás solo veían, tengo mi padre rey, un millonario. Salomón veía más allá. Salomón decía, no es mi padre. Esto no es, él nunca pudo haberlo logrado, pero solamente hizo él una cosa. No se soltó de la palabra de Dios pese a su pobreza, pese a que todos sus hermanos tampoco les importaba. No se soltó de la palabra de Dios pese a que empezó a tener fama y popularidad matando a Goliat. No se soltó de la palabra de Dios cuando tenía grandeza y luego cuando lo persiguieron y lo quitaron todo y en el desierto, y no se soltó de la palabra de Dios. Por eso hoy vivimos un tiempo glorioso. Por eso hoy tenemos de todo. Por eso nadie nos hace la guerra. Por eso David ha conquistado todo. Por eso nadie lo ha derrotado. Entonces Salomón sabía ese entendimiento. Fue por causa de la fidelidad de mi padre. Ningún hijo quería, pero de una u otra forma me llegó a mí esa gracia. Por eso dice, esa gracia, esa misericordia ha sido prolongada, ha sido reservada y se ha mostrado dándole tú un hijo a David, que se sentase en el trono de David. Ese es el secreto. Un entendimiento donde usted piense que tiene la palabra de Dios o que se va a ir en el rapto porque usted es el llamado, porque usted es el elegido, porque usted esto, porque usted lo otro. ¿Sí? Usted va a escuchar eso, usted va a escuchar ese énfasis de basarlo en usted o basarlo en la palabra de Dios. ¿En qué lo basa David? ¿En qué lo basa Salomón? En que David fue fiel a la verdad, fue fiel a la palabra de Dios. ¿Por qué vendrá la sabiduría? Porque alguien en su corazón se encenderá el deseo de querer sabiduría, porque alguien sabe darle a la palabra de Dios el lugar y el protagonismo correcto. La honra de vida. ¿Sí? Usted va a darse cuenta, eso es lo que va a tomar lugar en el fin. Un trabajo para buscar que la gente tenga autoconfianza en ellos mismos. Tú eres el predestinado, tú eres que te va a agarrar, tú eres esto, tú eres lo otro, y quitando la influencia del efecto de la palabra de Dios. Eso es lo que Salomón entendía. Esto simplemente es el efecto, es el resultado de la palabra de Dios, que se le honró, se le respetó, se le amó, y esta gran abundancia es por causa del respeto, del amor, del aprecio y de la honra de mi Padre a la palabra de Dios. Aleluya. Cuando usted entiende eso, usted ya sabe cómo tener éxito. ¿Sí? Es fácil cuando usted entiende eso. Porque usted sabe, la palabra de Dios siempre producirá el mismo resultado. ¿Sí? Cuando miramos en la Biblia, todas estas claves, es poderoso. Miramos aquí. El mensaje de la comisión de Moisés. Gloria a Dios. Estamos en un día donde el creyente va a despertar en la misma atmósfera, en la misma unción que despertaron los tipos
ahí en la Biblia. Porque Salomón fue el tipo. Dios en Salomón está revelando el despertar de la gente que se irá en el rapto. La comisión de Moisés, párrafo 46. Mensaje, la comisión de Moisés, párrafo 46. Dice así: los hombres, o usted, ellos no pueden, y usted no puede guiarse a sí mismo. Observe, usted no puede guiarse a sí mismo. Eso es lo que Salomón está confesando. ¿Sí? Esto no fue porque yo, Señor, esto no, le dice. Gracias que tuve un padre que andó así. ¿Sí? Lo amé, lo respeté, lo admiré. Oh, y esa misericordia hecha a mi padre me alcanzó. Y ahora puedo sentarme en un trono que no es por mis méritos, es por el mérito de mi padre que fue fiel a ti, a tu palabra. ¿Sí? Salomón está diciéndole a Dios: si no hubiese sido por David, yo no estuviera aquí. Así de simple, sencillo. Oh, hermanos, cuando usted toma la palabra de Dios para su real David, porque el real David, allá fue David solo un tipo. El real David es Cristo. Pero Salomón está mostrando de dónde aprendió, de dónde él está sacando su beneficio. Por eso dice: usted no puede guiarse a sí mismo. Escuche esto: usted no puede guiarse a sí mismo. Esto es tan tremendo porque dice: hay dos caminos, solo dos. Hay dos caminos. Jesús dijo: el camino, la verdad, la vida era Él. ¿Y el otro quién es? Hay dos caminos. Cristo. ¿Y el otro qué es? Hay dos caminos, el suyo y el de Dios. Solo hay dos caminos, el suyo y el de Dios. En el mío, sí, golpe tras golpe, y todo va a ser así. En el de Dios, pero solo hay dos. ¿Sí? Solo hay dos caminos, el suyo y el de Dios. Por eso Salomón le está mostrando: Señor, yo estoy caminando en lo que mi padre caminó delante de ti, y vi que ha sido vindicado, vi que realmente fue fiel, y en eso estoy caminando. Porque he visto tu camino vindicado en David, he visto tu camino provisto en David, he visto tu camino victorioso y exitoso en David, y estoy caminando en ese, no en el mío, estoy caminando en ese camino. Salomón le está mostrando a Dios, le está diciendo a Dios de dónde él está caminando. ¿Sí? Por eso hay dos caminos, el suyo y el de Dios. Y cuando usted esté en su camino de usted está fuera del camino de Dios. Es un trabajo individual. Es un trabajo individual para examinar dónde estoy caminando, en mi camino o en el de Dios. ¿Sí? Por eso estamos mostrando el acceso a la sabiduría. A la sabiduría no se accede caminando en el camino propio. La única manera de acceder a la sabiduría de Dios es salirse de su camino hacia el camino de Dios. Y Salomón mostró eso. Por eso todo el trabajo, ¿sí? Por eso, ¿cómo lo logró Salomón? Caminando atento a alguien para cuyo corazón la palabra de Dios era lo máximo. Usted puede ver en Salmos 1. Eso hizo de él, ¿sí?, lo que él terminó siendo. Vuelvo a Primera de Reyes 3. Tu misericordia, dice, para que yo pueda estar en este trono en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. ¿Qué entiende Salomón? Soy la continuidad de alguien. Yo no vengo a ser original, solamente soy la continuidad. ¿De quién es la continuidad? Usted, por eso, como le dije al principio, usted simplemente está repitiendo la actitud de alguien, el pensar de alguien, la forma de hacer las cosas de alguien. Y Salomón eso entiende: yo soy la continuidad de David. Porque él decidió, porque él entendió. Por eso le digo al sacerdote: si no decidís de corazón vivir una vida que da gloria a mi nombre. Es una decisión de quién va a ser la continuidad. ¿Sí? Entonces, para que usted continúe esa obra, empiece a investigar dónde se ha quedado, qué hizo, hasta dónde avanzó,
¿Qué es lo que se hizo y qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta que tome lugar? Si usted dice, vamos a continuar una casa, eso significa que ya está empezada. Porque si vamos a hacer una, eso recién es empezar de bases. Y esta obra a la que hemos sido llamados no es una obra que vamos a empezarla. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Está fácil, ¿no? Es una obra que la vamos a empezar. Es una continuidad. Si la queremos. Si queremos vivir. Por eso, ¿dónde está el éxito? En ser la continuación de aquello que empezó. ¿Sí? Entonces, pero tengo que estar bien familiarizado. El que accedió a la sabiduría, el que tipificó el reino milenial, Salomón, conocía bien de cerca y minuciosamente el éxito de David con la palabra de Dios. Se paró ahí, estudió eso y de esa manera él pudo avanzar. Por eso cuando habla con Dios, recuerde, esto sí lo dice a Dios. Pide lo que quieras. Entonces Salomón rápidamente dice, cuando Santiago dijo, el que tiene falta de sabiduría, pídala. ¿Y cómo hay que pedirlo? Hay que mostrarle a Dios. ¿Sí? ¿Para qué lo quiero? Y Salomón entiende, esto es para continuar lo que ya has mostrado tú con mi padre David. Esta es la continuidad del reino de David. ¿Para qué creen que Dios nos llamó este mensaje? Solo para mirar y nada más señalar. Salomón decía, yo creo en el mensaje de David. Y no solamente dijo eso, sino operó una manera más gloriosa que lo que operó David. Trabajó con todos los proyectos de David para Dios. Entonces uno digo, yo recibo el mensaje, ¿para qué lo recibo? ¿Sí? Hay una realidad detrás de eso. Recuerde eso. Vamos a pararnos ahí, ¿sí? Para que usted mire eso. Por eso dice, ahora, Jehová Dios mío, tú me has puesto como a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David, mi padre. O sea, yo estoy en lugar de alguien. Alguien terminó, ahora me toca a mí. Si él creyera que, no, porque David dijo, horadaron mis manos y mis pies. Si él creyera, no, los dogmas de que el profeta regresa, de que David hubiese dicho, no, pues David tiene que regresar, hubiese empezado a predicar. Él dijo que regresaría y regresará. ¿Sí? Él dijo que le horadaría las manos y los pies y no le han horadado, tiene que levantarse. Él dijo que le hirieron el costado y nadie le ha herido el costado. Él dijo, repartieron mi vestido, nadie lo ha repartido, tiene que regresar. Pero él entendía, no, yo soy la continuidad de él. Qué tremendo, ¿se da cuenta? Sí. Permítame, por eso recuerde, queremos detenernos en ese punto para mirar esta parte. ¿Sí? De cómo es que Salomón entiende lo que significaba la palabra de Dios para David. Y él iba a continuar, ¿sí?, esa obra que la empezó David. ¿Y se da cuenta la continuidad cómo lo hizo? Lo colocó el arca en un templo. ¿Se da cuenta cómo era David con su relación con el arca? Aunque su esposa, aunque su propio hogar lo trataba mal. Y Salomón continuó esa obra. ¿Y cómo lo colocó al arca en un sublime lugar glorioso, irrepetible? ¿Sí? Lo mismo, Dios le entregó a nuestro hermano Branham la palabra y cómo la defendió. Voy a leerles aquí una propuesta que le hacen a él. Mensaje perfecta fuerza por perfecta debilidad. El tiempo estaba bien avanzado, pero bueno. Vamos a hacer rápido esto, ¿ya? Mensaje perfecta fuerza por perfecta debilidad. El párrafo 135. Párrafo 135. Dice esto. Hace unos pocos días, uno de mis amigos más preciosos, una persona fina, vino y me dijo, dice, estaba saliendo de mi cuarto después de una entrevista y al salir me dijo, hermano Branham, dice, esta es una persona que ha sido una de mis ayudas financieras en las campañas. En una ocasión cuando yo llegué a un punto donde no sabía cómo pagaría todos los gastos, solamente estaba confiado en Dios y esta persona solucionó todo. Una persona bien solvente. Ahora dice,
Sí, dice, es una persona muy fina. Y esta persona salió de viaje, vino de una ciudad muy grande hace poco. Cuando ella se iba, se detuvo ahí en mi cuarto y me dijo, hermano Branham, quiero decirle una sola cosa. De todas las personas que yo conozco, no hay una sola que no le ame a usted. Todas las personas le aman. Le dije, eso me contenta mucho. Ella continuó, pero hermano Branham, hay una sola cosa errada. Le pregunté, ¿qué es, hermana? Ella dijo, es lo siguiente, hermano Branham. Si usted se desviara un poquito de toda esta doctrina que tiene, entonces todas las organizaciones lo recibirían. Entonces vi claramente y pensé, le pregunté, ¿cuál doctrina es esa, hermana? Ella respondió, pues ese bautismo en el nombre de Jesús. Le dije, ¿con que así es, hermana? Usted no espera que yo me desvíe de la palabra de Dios y aún continúe siendo un siervo de Dios. O sea, mire, eso es lo que vio Salomón. ¿Qué hemos visto nosotros? ¿Dónde se da cuenta cuál es el plan, el objetivo central de todo? ¿Sí? Usted no esperará que yo me desvíe de la palabra de Dios y continúe siendo un siervo de Dios. Ella me dijo, mire, hay un buen grupo de ministros que yo represento en esta grande ciudad. Si usted le dice a todos estos ministros, usted le dice que el ángel del Señor, el cual le da a usted estas visiones, le ha dicho que usted bautizara en el nombre de Jesús, entonces ellos estarían dispuestos a aceptarlo. ¿Sí? Si usted le dice eso, que el ángel que le da visiones, que hace las sanidades, le dice que él le ha dado la orden, que usted bautice en el nombre de Jesucristo, y todos los ministros lo aceptan. ¿Qué le parece? Está buena la propuesta, ¿no es cierto? Le respondí, la experiencia de todos estos hombres, de estos ministros que usted me habla, es más inútil que el agua en que han sido lavados los trastes de la cocina. Pero que el ángel le ha dicho. ¿Qué le dice? Ponga al ángel. No lo saque de la Biblia. Una verdad de la Biblia, está bien. Bautice en el nombre de Jesucristo. Pero no diga que dice la Biblia. Solo diga que dice el ángel. ¿Sí? Dice, es una experiencia más sucia que la agua sucia después de lavar los platos. Con mucha grasa todavía. ¿Sí? O sea, el profeta sacaba rápido esta actitud cuando le atacaban la palabra, hermano. ¿Sí? Entonces, a mí no me importa lo que diga cualquier ángel. Si no está de acuerdo con la palabra, yo no le creo. Si este ángel me dijera algo distinto a esta palabra, yo no creería al ángel. Correcto, la palabra de Dios es primero sobre todo ángel o cualquier otra cosa. Y si él no me hubiera dicho eso, que es la palabra, yo entonces no le escucharía. ¿Qué ha visto usted cuando ve el mensaje? Cuando ve al hermano Branham, ¿qué ve, hermano? Ve nada más la columna de fuego, ve la nube, ve el sombrerito del profeta, ve la caballita del profeta. ¿Qué ve? ¿Sí? O tal vez ve la familia del hermano Branham. ¿Qué ve? O tal vez ve el tabernáculo Branham, ve Jeffersonville. ¿Qué ve? ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos viendo? Una decisión de proteger la palabra de Dios. No me apoye. En otras palabras, váyase con su dinero. Piénselo. Dice, la ayuda más financiera, la que me solucionaba, donde los demás ya no me podían colaborar, esta persona me colaboraba. Pero no me importa mi grande colaborador. Si me dice algo contrario a la palabra, fuera de escena. Pero hermano, el ángel, si ese ángel me dice algo fuera de la palabra, ¿qué es lo que vemos? Una relación, un amor, un respeto sagrado por la palabra de Dios. ¿Para qué cree que nos llamó? ¿No será para continuar ese respeto, para continuar ese amor? Cuando venga el enemigo y nos proponga tanta cosa contra la palabra de Dios, ¿por qué va a venir a usted? Tal vez no sea una financista, ¿sí? Tal vez no sea una promotora de ministros, sea una promotora tal vez de inmoralidad, de vulgaridad, de cualquier cosa. Pero piénselo, ponga al ángel primero. ¿Qué es lo que Dios le dice a Salomón? Yo soy la continuidad de David. ¿Por qué quiere continuar? Porque ha visto lo glorioso que es esa obra. ¿Qué ha visto, hermano? Nosotros, usted y yo, de todos modos, estamos continuando la obra de alguien.
el lenguaje de alguien, el actuar de alguien. Es importante revisar de quién. Mensaje al Consolador. Vamos a cerrar con esto. Este mensaje. Unos párrafos y cerramos. El Consolador, párrafo 68. Aleluya. Por eso es glorioso cuando usted sabe la razón, sabe el objetivo, sabe para qué, por qué, cuál es la razón de esto. Porque recuerde, va a haber esas propuestas. Si aquí el hermano Branham no acepta nada, no es el ángel, no es la Biblia, piénselo. Por eso esas predicaciones a veces vienen, van a venir, usted va a escuchar hombres ilustres, hombres importantes, ¿sí? A veces Satanás deja que un hombre Dios lo use y lo levante, para después Satanás ir y proponerlo, solo una cosa, ¿sí? Que la palabra de Dios no se le honre, no se respete como lo respetaba el mensajero. Tal vez muchos van a venir a decirle, sí, no es que tú leas, no es que tú estudies, es que Dios te lo revele. ¿Se da cuenta la trampa ahí? ¿Cómo te lo va a revelar si no estudias y lees? ¿De dónde? ¿Qué revelación te va a dar? Si toda revelación está basada en la palabra de Dios, si no, no es revelación. Lo correcto sería, hermano, estudia, lee, aprende, pero no te quedes ahí, quédate, avanza hasta que eso te lo revele, eso que estás leyendo, eso que estás estudiando, eso que estás aprendiendo. Eso es diferente. Lo otro es algo muy sutil. Por eso el párrafo 68 dice, escucha esto, nosotros tenemos una encomienda sagrada. Eso es lo que entendía Salomón. Yo sé que estoy continuando una labor sagrada, una encomienda sagrada, un puesto sagrado, un lugar sagrado. Aleluya. ¿Usted qué cree? ¿Para qué Dios lo llevó? Nosotros tenemos una encomienda sagrada. ¿Cuál será? Piénselo. ¿Usted sabe lo que encomienda significa? Tenemos una encomienda, alguien que te encarga algo sagrado, pero por favor te dice, ¿sí? ¿Cuál será que nos lo ha encargado Dios? Y tenemos un patrimonio, algo pero bien sagrado. Una herencia que heredamos como hijos de la fe. ¿Qué será? Es una encomienda sagrada. Está bueno eso, ¿no? ¿Qué será? Y esta encomienda sagrada y nuestra herencia sagrada es la palabra de Dios que nos ha sido dada. Es algo muy sagrado, muy grande, muy glorioso, muy sublime. Que no venga cualquier sociedad de agua de lavar platos a decirle que mejor el ángel, mejor esto, mejor el hombre. ¿Sí? No, Señor, todo verdadero predicador o que ministerio quíntuple, todo, sí, ministerio quíntuple, entenderá que se va a continuar lo que Dios ya empezó con el profeta Samuel y David. ¿Sí? ¿Cuál era? Buscar la honra, la gloria, la alabanza, la palabra de Dios. Buscar el éxito de la palabra de Dios. La honra y el respeto a la palabra de Dios. Por eso usted no ha venido, a ver Dios, ¿qué vas a hacer conmigo? No, hemos venido, dice, a recibir una encomienda sagrada. ¿Cuál es esa encomienda sagrada? Es una encomienda sagrada. Y esta encomienda sagrada y nuestra herencia sagrada, ¿sí? Que Dios nos ha dado algo sagrado. Es la palabra de Dios que nos ha sido dada. Dios le dio la palabra de Dios. Ay, hermano, es algo sagrado. No juegue con eso. Trátelo bien. Sepa cómo cuidarlo, cómo respetarlo, cómo amarlo, cómo trabajar para ella. Y usted no lo hará si usted se basa en el egocentrismo, en el yo. Pero ¿cómo lo hará? Como lo hizo Salomón. ¿Por qué? Porque él se basó como lo hizo aquel de quien recibió esa encomienda sagrada. Y aquí tenemos uno. Por eso les mostré qué significaba para él la palabra de Dios. Mire, hermano Branham, toda la asociación ministerial lo apoya. Y le está diciendo a alguien que el profeta sabe que sí realmente apoya. Cuando los gastos, dice, fueron demasiados, y en una reunión, en una gran campaña, y ahora había control, vino esta persona, solucionó.
Y esa misma persona le dice, represento a todos estos ministros. Solo diga que el ángel. No, Señor, si ese ángel me dijera algo diferente, esta Biblia fuera con ese ángel. Esa misma palabra ha venido a usted. Y cuando usted entiende que para qué es la sabiduría, para continuar esa encomienda sagrada. ¡Aleluya! ¿Para qué es la sabiduría? Para saber discernir, ¿sí?, lo que es la palabra de Dios, lo que significa la palabra de Dios, lo que debemos actuar y hacer con la palabra de Dios. Por eso es una encomienda sagrada. La palabra que nos ha dado, la plenitud de la palabra de Dios. La palabra misma es la vitamina, la palabra misma es la palabra de Dios. Y aquí dice el profeta en eso, que la palabra y nada más que la palabra de Dios, si usted quiere llámeme dogmático. ¿Sí? Si me dice que tengo un dogma, ya pues, dice, aquí donde yo soy tan dogmático, como yo le llamaría tal vez, parándome en esta palabra. No importa lo que alguien más diga, si no concuerda con la palabra, entonces yo no lo creo. ¿Qué es eso? El Urim y el Tumim. El Urim y el Tumim volvió con este mensaje, volvió para que el sacerdote ya no se equivoque, ya no falle. Todo hombre fallará, no hay hombre que esté correcto 100%. En 99 tal vez, en 99 errado, tal vez un 0.1% le puede pegar al blanco. Pero bajo el Urim y el Tumim puede pegarle al 100%. No pudiera fallar, porque no está más allá de su capacidad. Aleluya. ¿Se da cuenta? Por eso dicen esto, si creen que son dogmas, pues soy dogmático. Si creen que es superstición, si creen que es extremismo, pues en eso sí, dijo el profeta. Es la palabra de Dios, algo sagrado. Por eso, hermanos, si hay algo que debemos continuar, es la relación del ser humano con la palabra de Dios. Sí, pídeme lo que quieras, empieza a decirle Salomón. Sí, Señor, y yo esto y yo lo otro, y nada de yo. Porque fue crecido bajo una atmósfera de una real obra de Dios. Y Dios no nos hace egocéntricos, Dios nos hace, ¿sí?, gente entendida de lo que realmente es lo más grande. En este caso es la palabra de Dios. ¿Sí? Bueno, paramos ahí por el tiempo. ¿Sí? Por eso dice, ve, yo quiero ser tan dogmático como yo le llamaría, parándome en esta palabra. No importa lo que alguien más diga, si no concuerda con la palabra, entonces yo no lo creo. Si usted quiere creerlo, algo fuera de la palabra, pues está bien, créalo. Pero para mí es la palabra. Porque cielo y tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Por lo tanto, se necesita la palabra. Hermano, no, está bien. ¿Sí? Es individual, es personal, como lo fue para el profeta. Digo, usted créalo, piénselo, él se paró solo. Dios en el profeta nos está mostrando cómo debemos ser con la palabra de Dios. Y uno mira, ¿por qué Dios bendijo tanto al hermano Branham? ¿Por qué fue un ministerio mundial? ¿Por qué ve usted nadie ha podido sacarlo fuera de carrera? Piénselo. ¿Por qué Salomón entendió? Porque se paró en la verdad. Porque se paró delante de ti de una manera íntegra, correcta, firme, fiel. Yo quiero hacer lo mismo. Sé que esa obra debe continuar. ¿Sí? Como dijo Nehemías, esta gran obra no debe parar. ¡Aleluya! ¿Qué obra? ¡Aleluya! Bueno, vamos a parar ahí, sí. Que Dios la bendiga, hermanos. Vamos a orar. Señor Jesucristo, muchas gracias por tu amor, por tu bondad tan gloriosa para proveernos la atmósfera donde tu Espíritu Santo puede venir, quitar toda ceguera de nuestra vista, Señor, iluminar nuestro entendimiento y llamar nuestra atención a lo real, a lo verdadero, a lo cierto, Señor. Y de esa manera, Señor, definitivamente nuestra actitud no puede seguir igual. Podemos saber qué fortalecer, podemos saber dónde trabajar, podemos saber qué es lo que sigue, Señor, qué es aquello para lo cual actuamos, por lo cual nos movemos. Dios, esos soldados, es aquel jinete cabalgando su caballo blanco en Apocalipsis 19,
pero detrás de él hay elegidos y fieles a esa palabra. ¿Cómo lo fue Salomón mirando a David? Oh Padre, nosotros podemos mirar ese séptimo ángel, mirar esa relación, mirar esa valentía por tu palabra. Oh Dios, no importa solo, así es la forma en la que de una manera individual tenemos la oportunidad cada uno de nosotros. Cada uno hemos recibido esa encomienda sagrada. Oh Dios, ayúdanos a no menospreciarlo, a no deshonrarlo como a Esaú, Señor. A no menospreciarlo, pero a amarlo y a honrarlo como lo hizo David, como lo ha hecho aquí, Señor, el séptimo ángel. Que podamos saber, Señor, que queremos continuar aquella obra que hemos visto vindicada, que hemos visto aprobada por ti, que hemos visto, Señor, liderada por ti. No importa quién nos vengan a decir otros, Señor. Otros que son liderados, dicen, que son aprobados, dicen, pero no tu palabra es amada. Dios, pero queremos entender que esa encomienda sagrada sigue vigente. Ayúdanos a discernir el día en el que vivimos y la actitud que debemos desplegar, el entendimiento con el que debemos movernos, para que no pasen los días y les vayamos al blanco, Señor. Queremos estar pegándole el objetivo exacto y preciso, y tu palabra nos entrena y nos prepara para ello. Gracias en el nombre de Jesucristo, Señor, por todo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Pueden cantar canto para salir? Nehemías, ¿no? A ver. Esta gran obra no puede parar. Ya sabemos cuál es. Que yo